Buenas tardes, aquí es su hermana Dayana. Quiero compartir con ustedes un tema que creo que va a repercutir en cada nación de la tierra porque quiero hablar cómo va a estar conformado el gobierno, el sistema de gobierno del reino en Cristo en esta nación Cuba, y así creo y supongo que también debería de ser en cada nación de la tierra. Ahora, ese cambio de sistema en cada nación de la tierra, recuérdense que acá en Cuba está el sistema político de el socialismo y comunismo, la democracia. Todo eso se va a ir a pique, o sea, no sé cómo exactamente Dios va a ser, pero va a ser como ya fue en tiempos antiguos, va a ser a través de un profeta, un sistema teocrático. Entonces quiero hablar sobre eso, cómo va a ser conformado la estructura del gobierno de Cristo en esta nación, en las naciones de la tierra. Acá quiero añadir algo, agregar algo sobre una palabra profética que tiene que ver con el gobierno, que tiene que ver con todo esto, lo que ha estado sucediendo, la información que Dios me ha estado dando. Y entonces, antes de todo, una oración, por favor, quiero hacer. Ya la hice, pero para usted y también para mí, que la necesito. Ok, Jehová, Papa, Jehová Nisi, en el nombre poderoso de Cristo, Jehová Dios, en el nombre de Yeshua, estoy atando todo espíritu que quiere influenciar mi alma, mis emociones, mis sentimientos, Padre. Establezco tu presencia sobre mí, Señor, y sobre cada persona ahora en este instante. Decreto que tus hijos, Señor, van a recibir tu palabra y cada persona va a recibir y su entendimiento va a ser abierto. En el nombre de Cristo, ruego y envío sabiduría de lo alto, ciencia sobre ellos también, Padre, sobre mí, sobre cada uno de ellos, Jehová. Decreto que toda sordera y ceguera espiritual es cortada, quitada por la sangre y el nombre de Cristo. En el nombre de Yeshua, todo pacto, toma, trabajo, diseño del diablo para mí, para cada persona ahora en este instante, todo espíritu de distracción, todo espíritu de confusión, todo espíritu que no provenga de ti, queda atado, inoperante. Reprendemos al diablo en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos una concentración. Jehová Nisi, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, Jehová, alabo tu nombre, Padre, ruego por tu gracia, ruego por tu favor, por tu misericordia, por tu bondad, en el nombre de Yeshua, ruego por más de tu presencia, Señor Jehová Nisi, y digo amén. Ok, ok, esta palabra profética es a través de otra hermana, pero tiene gran relación y con respecto para acá, para mí, para lo que está sucediendo en esta nación de Cuba, que no sé, estuve compartiendo ahorita cómo es que las diferentes naciones de la tierra están al tanto de lo que pasa acá en Cuba. Hay mensajes espirituales que todo testifica de esta información y de lo que Dios va a hacer y está haciendo. Porque cómo es que a través hay un mensaje espiritual cuando se debate sobre Israel, sobre Palestina, y se habla sobre exactamente lo que sucede acá. Entonces no sé, y estuve también compartiendo y diciendo de que cuántas camaritas de esos micrófonos hay, porque no es una, son unas cuantas que ya están fijadas en ciertos lugares de esta provincia, y algunas veces se necesita saber la movida para ir mover otras. No digo que Cuba carezca del desarrollo, pero sabemos muchas cosas hoy en día, porque por ejemplo en la serie policíaca que dan acá en Cuba, que se llama Tras la Huella, los pocos capítulos que pude observar y ver, se vio que como tal yo no vi esas camaritas, ¿ves? Como por ejemplo la serie documental policíaca en otras naciones de CCI, que se ve esa tecnología avanzada. No digo que no tengan, pero yo me pregunté en mí, ¿pidieron esas camaritas a otras naciones prestadas para esto que se está haciendo acá? Todo esto es divino, todo esto tiene que ver con Dios, y hasta hace poco hasta el mismo pueblo, no, sin ofender, no se me ofenda, estamos en familia. Un momento que me quise escapar de las cámaras y estoy buscando un refugio allí entre el barrio y eso, de pastar, porque a veces que me atosiga en mi cabeza y eso. Y entonces percibí que a través del mismo pueblo, que sabe dónde están ubicadas cada camarita, que yo nunca las pude lograr encontrar, fue movida. O sea, fue enseguida ya fue colocada, creo que me parece una cerca o por allí donde yo estaba, para ver, observar cada paso, cada movimiento y todo eso. Entonces todo eso tiene que ver con Dios. Eh, en fin, hago el stop ahí, y entonces todo eso testifica estas movidas en las naciones de la tierra, todo es informado. El lado de la ocurrido en la Rita Longa, eso fue a nivel naciones también, y entonces inclusive creo y puedo entender que creo que a lo mejor hay otros hijos de Dios que como que están apoyando
para ver, para probar, digo, creo yo, para decir algo, agregar algo, una calumnia. Entonces acá, ya entrando un poco más en seriedad, dice acá la palabra profética con respecto a esto que Dios ha estado depositando en mí. Me acuerdo que para recibir esto yo estuve en cierta condición en la otra casa. Ayuno, estaba en ayuno, el otro no lo puedo decir, con Dios, y estuve recibiendo y en el mismo momento el proceso de Dios y la oposición. Dice acá, esto viene acompañado con llaves de gobierno y rollos de sabiduría para poner en su lugar las piezas que determinarán los próximos 10 años. Ahora yo agrego esos 10 años y digo 1000 años, porque en el libro del Apocalipsis habla que es por 1000 años vamos a estar gobernando en la primera resurrección con Cristo aquí en la tierra. Entonces agrego y digo 1000 años, que puede ser un día, porque para 1000 años para Dios es un día, y en la eternidad de Dios puede estar ya pasando de arriba y todo está escrito ya y determinado. Entonces después a lo mejor agrego algo que me vino a mi cabeza, pero no me voy a meter ahora para allá. Dice acá, ahí sigue. Nuestro tiempo, y esto es cierto, dice, nuestro tiempo de comunión con el Padre es imprescindible para que nuestras vidas, ministerios, negocios y naciones se perfilen hacia un alineamiento ascendente con el cielo. Acá, alaba. Dice acá, como primer punto, va a ser un sistema teocrático, o sea, va a ser un sistema que va a ser dirigido por Dios. Dios usando a su pueblo, Dios dándole entendimiento a su pueblo, Dios dándole órdenes a su pueblo, establecenme esto es así, así, asado, Él gobernando a través de su iglesia, de sus hijos. Ahora, dice, dirigida por Dios, un profeta a cargo, un profeta a nivel nación. Un profeta a nivel nación. No digo que sea un solo profeta, ahora voy a agregar otros temas más, pero es un profeta a nivel nación. Dice así como fue en el tiempo de Moisés. Dios le avisaba a Moisés cuando el pueblo pecaba y le decía quién era. Ahora, aquí está una cita bíblica, no sé si mencionarla, en Éxodo, bueno, voy a decirlo, Éxodo 32. Éxodo 32, del 7 al 10. Del 7 al 10. Dice acá. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende. Ahí estaba Moisés con Dios en su presencia, por cierto. El pueblo no vio a Moisés durante 40 días, me parece, que estuvo en la presencia de Dios postrado por la nación completa. En ese caso creo y entiendo que fue el Espíritu de Dios sosteniendo a Moisés. En mi caso yo me puse un ratico y enseguida tengo un calambre en las piernas que tengo que estar dándome golpe. No sé por qué eso no tiene por qué existir, porque hay personas que... hay muchas cosas. Entonces que fue a través del Espíritu de Dios se pueden hacer 20.000 maravillas porque te sostiene y de todo, así como lo de Elías, etcétera, por ahí para allá. Entonces dice acá Dios le informó a Moisés. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Ahí le estaba diciendo lo que pasó con el pueblo, con la nación. Pronto se han apartado del camino que les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y aquí Dios no es chivato. Dios no es chivato, Dios informa. Y Dios le avisa a su pueblo y a sus hijos las cosas que están tramando y que están haciendo en oculto, porque el que está ahí arriba ve hasta lo que pensamos y lo que hacemos. Dice, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Así que del 7 al 16. Dijo más el Señor a Moisés, he visto que este pueblo es muy terco. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y haré de ti una gran nación. O sea, en el caso de Moisés, él le decía eso a Moisés. Dios no habla por hablar, pero bueno. Dice, entonces Moisés oró al Señor, su Dios, y dijo, Señor, ¿por qué se encenderá tu ira? Aquí Moisés cumplió el papel de sacerdote e intercesor, intercediendo por la nación completa, pidiendo misericordia. Entonces Moisés oró al Señor su Dios y dijo, Señor, ¿por qué se encenderá tu ira con tu pueblo que tú sacaste de Egipto con gran fortaleza, con mano fuerte? Porque han de decir los egipcios, aquí esta vez no, porque han de decir los de Estados Unidos, para mal los sacó, o sea, van a hablar mal de tu nombre, papá.
es como lo que estaba diciendo Moisés, para matarlos en los montes y Israelos de la tierra. Deja tu ira y desiste del mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob, a quienes juraste por ti mismo, Baba. Multiplicaré vuestros descendientes como las estrellas del cielo y les daré toda esta tierra para siempre. Entonces el Señor desistió del mal que dijo que haría a su pueblo. Volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas de los testimonios, las tablas escritas de ambos lados, de una y de otra. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Acá en el caso de Moisés, yo estuve varias veces diciendo con respecto a esta nación que para Moisés informarle a la nación completa de Israel, la guerra que hay entre Israel y Palestina, que están divididos y no tienen por qué estar divididos. Eso pasaba mucho, desde ya aquí en la Biblia habla de toda esa historia. Que los llamaba, los reunía, ellos obedecían porque les servían una nación escogida para Dios. Y entonces le informaba las cosas que Dios determinaba. De Dios determinó esto, vamos a hacer esto, sí, asado. Ahora, hoy en día, Dios está utilizando el monte de las telecomunicaciones para informar a una nación completa, para que el nombre de Él sea conocido a través de cada cosa que ha estado pasando. El nombre de Dios, Él se ha dado a conocer, Él, nuestro Dios. Y entonces, así por medio de esa vía ha sido Dios evangelizando, capacitando, entrenando a la nación completa escogida para Él, así como nuevamente, como fue con Israel, pero así en estos tiempos de guerra, tiempos de gobierno, de resurrección. Ok, entonces, sigo para acá, que hay otra cita bíblica, pero no me voy a meter para allá, con respecto a eso, que Dios informaba en Números, capítulo 14, versículo del 26 al 27. No sé si lo leo, no. Bueno, Entonces, acá también algo que Dios nos manda es, primeramente para el gobierno de Cristo, es que siempre, también Él dijo esto, pero esto es también para el gobierno de Cristo, como debe de ser. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Cristo es el centro, todo es de Cristo. Él, para que todo vaya perfectamente en orden y bien, Cristo tiene que estar ahí. Sin Cristo no podemos hacer nada que no esté bien, porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y todo obra para bien. Entonces también tenemos aquí, dice, el mismo dio a unos ser apóstoles, o sea, así va a ser conformado el gobierno de Dios. El mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, ¿cómo? ¿De qué? Perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, todos con un solo entendimiento, no la misma Biblia y diferentes formas de pensar, diferentes evangelización, diferentes palabras de Dios, no, todos con un mismo entendimiento. Ya Dios se está encargando de eso. Entonces, o sea, las denominaciones, el tema de denominaciones. Entonces, vemos que el gobierno de Cristo va a ser conformado ya sea por apóstoles, profetas, ancianos, los 5 ministerios. Agregamos también el ministerio de los ancianos, ahí va a estar agregado, por cierto, que tienen que ver ellos con las ciudades, a nivel ciudades, los 24 ancianos que están centrados en los 24 tronos alrededor de Cristo, que se postran y rinden sus coronas para Cristo, o sea, no pensamos en ellos, pensando en Dios. Y entonces, ahora a mi bullita, espero que se escuche bien mi voz. Entonces, ahora, aquí va a ser como una pausa, porque cabe la posibilidad que ya personas que estén establecidos en el gobierno de esta nación, ya sea como gobernador, ya sea como delegado, ya sea como ministro, ya sea el cargo que usted ocupe en el gobierno de esta nación de Cuba, usted sea parte de esos, ocupe parte de sus ministerios. Cuando usted ya decida servirle a Cristo, Dios le va a revelar a usted su identidad, su llamado en Él. Entonces puede ser un gobernador, así un ejemplo siendo de otra provincia, un gobernador en Cristo,
que más bien va a traer bendición para esa provincia y de acuerdo al llamado que Dios le dé, si seas profeta, si seas apóstol, también vas a desempeñarte en eso. Entonces, cabe la posibilidad que muchos que ya estén, muchos ya sean designados, a lo mejor, digo yo, designados también por Dios para todo eso, porque ya tienen la mayor facilidad, así como Pablo, ya tienen un entendimiento, ya tienen un conocimiento de cómo es, tienen mentalidad de dirigentes, tienen mentalidad de líderes y tienen ya aptitudes y cualidades dentro de ellos que fueron dadas por Dios para que ocuparan esos cargos de gobierno. Entonces no va a ser, Dios no pasa un trabajo, un ejemplo que si un ejemplo alguien no está en cargos de gobierno y así como Salomón le derramó dentro de él sabiduría, una X sabiduría, Dios puede hacerlo también con usted. A lo mejor no está en cargos de gobierno hoy en día y Dios lo tiene establecido ya un ejemplo y preparado para eso, para que ocupe esos cargos entonces en Cristo. Entonces acá tengo una descripción de las funciones y cómo son los profetas, los apóstoles. No sé si leerla, pero puedo leerla para informar a la nación completa de cómo debe de ser lo voy a leer, cómo debe ser para informar al pueblo de Dios y a la nación completa para que tengan un entendimiento. Dice, los profetas es la voz de Dios. Tienes que hablar, no pares de hablar, habla, es un vocero. Tienes que decir todo lo que Dios te diga que tienes que decirlo. Dios va a utilizar tus cuerdas vocales, tu lengua, tu boca, para el decir y establecer lo que Él quiere establecer. Entonces, ve lo invisible obvio. Ay, ay, ay. Dice, oye claramente y ve más allá de lo físico. Dirige, da dirección, corrige, los encamina, santifica, los alinea, los prepara en el camino del Señor. Profetiza, edifica, exhorta, consuela y confirma. Aconseja, advierte, imparte, amonesta, te lleva a un mayor conocimiento de Dios. Una persona con un mensaje confronta, trae luz a la tierra, ves los diseños celestiales, tiene la voz de partimiento, tiene la voz que va abriendo el terreno. Ahora, acá tengo una descripción que con respecto que decía, hay ya estimado por Dios un profeta establecido a nivel nación. Ahora, no digo que sea ese solo profeta, porque en el caso de Elías vemos que Elías, él pensaba de que, Señor, soy el único. Dice Dios, no, Elías, tengo preparado y escondido a 500 profetas más. Y también aquí tengo unos pasajes bíblicos que en el mismo tiempo de, así que es, en el reinado de Josías, Dios levantó a la profetisa Hulda, al profeta Sofonías, o sea, vemos dos ya interactuando, al profeta Jeremías, vemos vivos en el mismo tiempo al profeta Daniel, Jeremías, Sofonías y Ezequiel, o sea, que estaban en los mismos tiempos de esos reinados de esos reyes, por ahí lo saqué. Y entonces, o sea, vemos varios profetas que tuvieron experiencias hermosas con Dios, únicas, y profetas que están aquí en la Biblia, porque a lo mejor hay unos cuantos más, pero que no están aquí, no hay libros de ellos, que Dios no los utilizó un ejemplo para escribir libros, en la palabra de Él, pero que vemos varios profetas grandes en Dios, o sea, interactuando. O sea, de que no solamente era uno. Dios dijo, no soy de una sola persona. Dios se da a conocer a través de todo su pueblo, que más bien inclusive hay veces que nosotros sí menospreciamos ciertos ministerios y Dios en el derramamiento, que es una de las cosas que creo y entiendo que van a suceder, porque Dios está en el asunto de que su reino se ha establecido aquí en la tierra. Vemos que en el caso de los diáconos, en el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, cumplían función y ministerio de diáconos, pero fueron establecidos como diáconos porque eran ya llenos del Espíritu de Dios. Y Dios lo usaba en milagros, en sanidades, en prodigios. Vieron la cara de un ángel en Esteban, me parece. Y entonces, o sea, de que no solamente porque seamos apóstoles o porque seamos profetas, sino que Dios está, como Él se quiere dar a conocer y se ha dado a conocer a través de su pueblo, su iglesia. Entonces, ok, voy para acá, voy para acá, voy para acá. Acá, el apóstol, voy a hablar sobre los apóstoles. Dice, es un enviado por Dios.
Es un restaurador de las verdades divinas. Acá vemos, por ejemplo, a alguien que ya ha sido establecido por Dios por la información que me ha dado como pastor. Es que él ya lo está desempeñando. Lo que hay algunos que todavía no están bajo su cobertura. Pero el apóstol Magín es un apóstol a nivel provincia, porque ha sido establecido ya por Dios en lo espiritual, y muchas ya desempeñan muchas cosas donde él pastorea, tiene bajo cobertura diferentes pastores, o sea, un apóstol ocupando el cargo, el ministerio de pastores, pastor de pastores. El pastor de pastores es Cristo, pero te digo que es lo que está sucediendo. Entonces van a haber otros que creo que se van a sumar en esta provincia, que van a estar bajo su cobertura, porque en Dios hay un orden, y así va a ser establecido en las diferentes iglesias, que por cierto se van a tener que sujetar, porque es que Dios lo tiene estimado, y todo hijo de Dios le obedece a Dios y tiene que hacer lo que el que está ahí arriba mande y informe. Entonces dice acá, es un restaurador de las verdades divinas, va a traer unidad, edificador de lo celestial sobre la tierra, resucita todos los diseños del cielo en la tierra, revela los dones de la iglesia. Ya se ha estado hablando de los dones, eso también tiene que ver con una unción apostólica acá. Y viene a traer la gloria de Dios a la iglesia. Entiende cómo se debe de levantar a cada miembro en su función. Entiende que piedras van primero y después. Es un apóstol de la resurrección. Ve los diseños y lo establece. Va a enderezar lo torcido. Tienen que caminar junto a los profetas. Abre el camino al Edén. Lo caracterizan los milagros y los prodigios. Esa es una información con respecto al ministerio de lo que es ser apóstol. Vemos cómo Cristo estableció los apóstoles, vemos que todo es un proceso, vemos que hoy en día los hombres, con el entendimiento que creo que Dios le ha dado, dicen: llevas un proceso, llevas un tiempo. Y en verdad que en Dios hay un proceso y un tiempo para que seas establecido y ocupe cierto ministerio. Pero vemos que enseguida, Dios le reveló a los 12 apóstoles su llamado, su identidad. Eres apóstol, su discípulo. Llevó un tiempo de capacitarlos, de entrenarlos, de enseñarlos. Y también llevó un tiempo para que él dijera: vayan y hagan esto, los preparo, entrénense en cosas así. Entonces, bueno, mirando siempre a Cristo. Apóstol, pastor, aquí miren. Acá, con respecto a lo que los apóstoles que fueron establecidos por Cristo, vemos que esto no es algo que uno no se puede poner bravo cuando venga otro hijo de Dios, ya sea que venga a reprenderte o venga a corregirte, pero dando el ejemplo en ese sentido, porque tú vas a decir, como ya dije a alguien, quitándome el cigarro y tú fumándote el cigarro. ¿Cómo me vas a quitar el cigarro si tú aún estás pegado al cigarro? Para que la persona de verdad nos haga caso, tenemos que dar el ejemplo. Ay, mi Dios. Entonces dice a Pedro, mira, vemos que como de los 12 apóstoles, Dios puso a pastorear a Pedro, a apacentar a los demás apóstoles. O sea, puso de los 12 apóstoles a un apóstol a cargo de los demás. Hubo un orden. Y entonces vemos que Jesús le da la llave a Pedro, que se nos la da a todos también. Dice Juan siendo apóstol también andaba junto con Pedro. Luego más adelante Pedro estaba al frente de la espera del derramamiento del Espíritu Santo, en el libro de Hechos capítulo 1 versículos del 3 al 26. Pero entonces que vemos que viene luego otro apóstol, Pablo, y reprende a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro estaba desviado en ese momento por temor a lo que pensara el hombre. O sea, creo que estaba disimulando algo. Lo voy a volver a leer. Hechos capítulo 1 del 3 al 26. Dice acá. Este es lo que estaba. Bueno, cuando lo encuentre, este es con lo que Pedro estaba haciendo. Cuando encuentre la cita bíblica se la vuelvo a informar. Vemos que en ese caso creo que era que Pedro no decía nada con respecto a la circuncisión. Él estaba al ministerio de él, creo que era a los judíos, al pueblo de Israel, no a los gentiles. Y Pablo, que le había sido encomendado, creo que era a los gentiles, tuvo que ir a reprenderlo porque había una iniquidad en él. Y entonces, a causa del temor al hombre, no estaba diciendo lo que tenía que decir.
Y entonces el mismo Pablo, siendo otro apóstol, no de los 12 del principio escogidos por Dios, sino un número 13. O sea, saber cuántos apóstoles más a lo mejor vivieron en ese tiempo directamente así por Cristo, para que su reino se estableciera y evangelizar y volver la verdad de él a la tierra. Y entonces vemos que otro apóstol lo tuvo que corregir, lo tuvo que reprender y creo que tuvo que someterse a esa reprensión. Acá. Entonces acá vemos, voy a hablar ahora sobre la función de los pastores, lo que es ser un pastor. Dice, el pastor es como un padre. Te va a visitar para saber cómo estás, te apoya, te atiende cuando estás en dificultades, en enfermedad, en angustia, en aflicción, te aconseja, ayuna por usted, trata si es su posibilidad de resolver tu necesidad. Aquí Dios dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento e inteligencia. Como pastor apacentará su rebaño, con brazo levantará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará con ternura a las recién paridas. Deja a las 99 y va por la perdida. Cuida a su rebaño. Ese es un buen pastor. Un pastor conforme al corazón de Dios va a cumplir y va a pensar en su redil, en su rebaño. Pero eso es algo que también que podemos pedirle a Dios que ponga eso en nuestro corazón, que nos importen mucho las ovejas, estar cuidándolas. Y, o sea, porque es que todos tenemos dificultades y tenemos imperfecciones. Muchos quieren de verdad agradar a Dios y muchos cumplen con un montón de cosas que dice Dios en su palabra, pero bueno, ya en el caso de la resurrección ya todos seremos perfectos y entonces eso va a ser de gran ayuda. Acá, ajá,